Es una decisión que muchos consideraban imposible. El canciller Merz anunció recientemente y por sorpresa, un embargo militar parcial para Israel. Alemania no exportará a partir de ahora armas ni material militar que el ejército israelí pueda usar en Gaza. No podemos suministrar armas en un conflicto que se está intentando resolver exclusivamente por medios militares, que podrían causar cientos de miles de víctimas civiles y que requiere la evacuación de toda la ciudad de Gaza. ¿A dónde irán esas personas? Berlín insiste en que la defensa del Estado de Israel sigue siendo razón de Estado para Alemania, como consecuencia de su responsabilidad histórica por el Holocausto contra la población judía europea. Pero la insistencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ampliar sus ataques en Gaza está llevando al límite esa razón de Estado que, según juristas consultados, no puede estar por encima del derecho internacional si Alemania quiere cumplir con sus compromisos legales. ¿Qué impacto tendrá el embargo en las capacidades militares israelíes? ¿Pierde Netanyahu uno de sus últimos grandes aliados? Fue una sorpresa para periodistas, analistas e incluso para muchos integrantes del gobierno de coalición liderado por Friedrich Merz. Poco después del mediodía del pasado 8 de agosto, la Cancillería Federal alemana emitió un comunicado firmado por el propio Merz. En él, tras reconocer el derecho de Israel a defenderse y demandar la liberación de los rehenes que siguen en manos de Hamás desde los atentados terroristas de la milicia islamista palestina del 7 de octubre de 2023, Merz anunciaba que Alemania dejaría de autorizar la venta de material militar que pueda ser usado en la Franja de Gaza. La decisión de Berlín llegó pocas horas después del anuncio del primer ministro israelí de una operación militar para tomar la ciudad de Gaza. Merz asegura que cada vez es más difícil comprender cuáles son los objetivos de la estrategia militar del gobierno israelí y se muestra preocupado con la situación humanitaria en el enclave palestino. El comunicado culmina con una frase extraordinariamente dura. El gobierno federal alemán apremia al ejecutivo israelí a dejar de dar pasos hacia la anexión de Cisjordania, haciendo referencia al otro territorio palestino. El embargo no rompe las relaciones entre Alemania e Israel, pero sí marca definitivamente un punto de inflexión. Puede ser interpretado por Israel como un gesto de desaprobación política con consecuencias en la confianza de ambos países y que también puede afectar contratos estratégicos con el riesgo añadido, además de abrir una brecha duradera si es que no se acompaña de un diálogo diplomático o de un diálogo intenso, que es definitivamente lo que está sucediendo. Por ahora, ambos líderes han declarado públicamente que Israel y Alemania continúan siendo amigos, que los une una profunda amistad. Y si bien quizás no es tan intensa como antes de este cambio, aún existe. Y tanto Netanyahu como Amer lo han remarcado. Netanyahu dijo directamente que estaban ayudando y haciéndolo bailándole el agua. Jamás al promulgar un embargo de armas a Israel. Y además mencionó el Holocausto. Dijo que en el peor ataque terrorista sufrido por Israel después del Holocausto, que es el de Hamás el 7 de octubre, el hecho de que Alemania le niegue armas a Israel es muy grave. Pero el asunto de que mencionarse el Holocausto coloca la situación en otro plano. Y además que Netanyahu me lo mencione da la sensación que a lo mejor no quiere de verdad congraciarse de vuelta con Merz. Durante la última década, el porcentaje de armamento y material militar alemán adquirido por Israel ha aumentado de manera ininterrumpida hasta superar el 30% del total entre 2020 y 2024, según las estimaciones del Instituto SIP. El comunicado emitido por Merz habla del embargo de material militar susceptible de ser usado en Gaza, una formulación ambigua. Así que la pregunta es: ¿qué armamento y equipamiento se ven afectados? Se trata completamente de piezas de repuesto o piezas para tanques, en particular piezas de transmisión, que se fabrican en Alemania. Se trata de piezas para vehículos blindados, munición para tanques, lanzagranadas. Se trata de armas pequeñas y munición para armas pequeñas. Y, por último, también se trata de buques de guerra que se suministran a Israel y también se utilizan para bombardear la Franja de Gaza. Entiendo que el caso de los buques es cuestionable, porque también sirven para la defensa aérea de Israel. Quedan excluidos del embargo los equipos militares que son indispensables para la seguridad de Israel, para su defensa contra amenazas externas. Y entre ellos se encuentran sin duda los submarinos, que, si se equipan con armas nucleares, dan a Israel una capacidad de reacción nuclear.
La ofensiva militar israelí en Gaza va camino de cumplir 2 años. El enclave palestino acumula más de 60.000 muertos y más de 100.000 heridos, la mayoría de ellos civiles, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Jabes. Organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno consideran verosímiles esas cifras. La operación anunciada por Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza apunta a ser un paso más para tomar militarmente las pocas áreas del enclave palestino todavía no controladas por el ejército israelí. Más del 80% del territorio de Gaza ha sido declarado zona militarizada por Israel y se encuentra bajo orden de desalojo por sus fuerzas armadas. Las más de 2 millones de personas que allí sobreviven se concentran en territorios cada vez más pequeños. Las restricciones que Israel sigue aplicando a la entrada de alimentos generan cada vez más hambre en Gaza. La mayoría de la población de las 5 gobernaciones de la franja sufre ya una inseguridad alimentaria calificada de emergencia por la ONU. Las noticias de muertes por inanición se multiplican y el índice de inseguridad alimentaria catastrófica amenaza con crecer. Si Israel y Hamás no acuerdan un alto al fuego y no aumenta radicalmente el número de camiones que acceden a Gaza cargados de alimentos, agua y medicinas, todos los pacientes que atendía en urgencias y todos los pacientes que curaba más en quirófano estaban malnutridos. Todos. En especial me llamaba mucho la atención niños que tenían 8 años y parecía que tuvieran 5 o que tuvieran 5 y parecía que tuvieran 3. Y esas imágenes que llegan desde Gaza también tienen efecto en la opinión pública alemana. Casi la mitad de la ciudadanía alemana cree que el gobierno de Metz no hace lo suficiente para ayudar a la población. Gazati. Según una reciente proyección de Copycat de la televisión pública RDY, un 66% apoya que el gobierno alemán aumente la presión sobre el gobierno israelí. A la vista de la situación en la franja de Gaza, una encuesta de la RD indica que solo el 29% de los ciudadanos están realmente satisfechos con la gestión de Merz, mientras que el 59% la desaprueban. Lo que Merz está intentando es ganar puntos con la política exterior que está realizando, ya sea la política anti-Israel o su posicionamiento de líder en Europa en la política hacia Ucrania o hacia Estados Unidos. Pero en el país la impopularidad, las quejas son cada vez más una infraestructura que en muchos lugares se está desmoronando. Un sistema de pensiones que no es suficiente, inflación, las cosas están cada vez más caras, sobre todo para la clase media. Todo esto está generando descontento colectivo en el país y el canciller está intentando ganar puntos con la política exterior. Y uno de los ejemplos es su última decisión ante la política con Israel mientras sigue en curso un proceso en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por presunto genocidio en Gaza. Supongo que los asesores jurídicos del gobierno, es decir, de los distintos ministerios y de la Cancillería, examinan estas cuestiones con mucho detenimiento y, en consecuencia, dan indicaciones sobre la autorización de suministros de armas, teniendo muy presente lo siguiente: existe una corresponsabilidad por si es posible genocidio en la franja de Gaza, pero también por los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad que se cometen allí. Aunque Merz y Netanyahu insisten en que las relaciones entre Alemania e Israel siguen siendo sólidas, el embargo parcial de armas alemanas puede ser leído como una señal de alarma de que la medida es su advertencia y responde a la precaria situación diplomática en la que Netanyahu está dejando a Alemania uno de sus más estrechos aliados, cuya posición respecto a Oriente Medio está cada vez más aislada entre sus socios europeos. Es realmente un símbolo para Israel, que ve como incluso uno de sus aliados más firmes da un paso al costado, por lo que el embargo del señor Merz sin duda aumenta el aislamiento de Israel en este momento concreto de la guerra. La Unión Europea es un firme defensor de la causa israelí, en la medida en que apoya a Israel y su derecho a la existencia. Las sanciones de la Unión Europea habrán sido una muy buena oportunidad para que Alemania se mantuviera alineada con el resto de países europeos. Habría sido mejor involucrar a Alemania en el procedimiento de sanciones y no bloquearla y aislarla dentro de la Unión Europea, ya que una Alemania aislada dentro de Europa no ayuda en absoluto a Israel. Están los ojos puestos afuera a ver dónde más se va a golpear. La economía se está sintiendo en los precios de la comida, en bienes básicos. Han subido mucho los precios en diferentes productos. Al mismo tiempo,
Han bajado los salarios de las profesoras y profesores de colegio. Están sucediendo todas estas cosas de manera aparentemente improvisada para prevenir agujeros mayores o porque la guerra es realmente cara. La República Federal de Alemania está hace 80 años de parte de Israel, eso no va a cambiar. Pero él insiste en que la defensa del Estado de Israel sigue siendo razón de Estado de Alemania, como consecuencia de la responsabilidad histórica derivada del Holocausto contra la población judía europea.